Hola a todos, pues en esta ocasión os traigo otro tema, siguiendo la línea de lo que venía haciendo últimamente, ¿no? Con el tema extraterrestre, que últimamente está tan de moda. Bueno, de hecho nunca ha pasado de moda, ¿no? Es un tema que siempre está ahí, ¿no? Entonces, pues siguiendo en la línea esta, pues también aprovechando que esta semana, concretamente este viernes 12 de junio, es el estreno de una película que probablemente os sonará a todos, como es el Día de la Revelación, Disclosure Day en inglés, la última película de Spielberg, de Steven Spielberg, que la verdad que es que promete mucho, ¿no? Supongo que habréis visto el tráiler, muchos de vosotros, ¿no? Y bueno, pues está en boca de todos, ¿no? Entonces, pues aprovechando el tema este, pues quiero hablar no solamente sobre la película, ¿no? De Steven Spielberg, sino sobre todo el cine o películas de este director que tienen relación con el fenómeno ovni. Fenómeno ovni y por extensión con los extraterrestres. Porque creo que es interesante, ¿no? Los que me veréis siguiendo, pues ya veréis, ya habréis visto que he tocado el tema, ¿no? Pues en su día del 3 Atlas, del tema de la desclasificación, revelaciones, el fenómeno ovni, ¿no? Desde diversos puntos de vista. Pero en este caso, pues quiero dar una vuelta de tuerca más, ¿no? Al tema, como se dice, y pasar al tema del cine, porque el cine, bueno, también los que me conocéis sabéis que me encanta el cine, supongo que también a muchos, si no todos de vosotros, os encanta también el cine y bueno, Steven Spielberg es un director muy a tener en cuenta, ¿no? Y como veremos, ¿no? A lo largo de esta charla, pues ha hecho diversas películas muy interesantes y variadas, ¿no? Que es lo que me interesa. Por eso quiero comentarlas, ¿no? Para ver las diferentes perspectivas que nos da sobre el fenómeno, ¿no? Fenómeno ovni. Entonces, bueno, si os parece, vamos a empezar con la primera. Voy a ir por orden cronológico. Es decir, siempre que he hecho alguna charla también sobre cine, cuando hago una lista de películas, siempre lo normal, pues seguir un orden, en este caso cronológico, es decir, desde la más antigua a la más moderna, ¿no? Entonces, la primera película que hace Spielberg sobre el tema, sobre el fenómeno ovni, es una película que probablemente habéis visto todos. No, no os voy a hacer ningún spoiler si hablo de ella. No, tampoco voy a explicar los argumentos de las películas, tampoco es el propósito de la charla, ¿no? Simplemente, pues, reflexionar, ¿no? Sobre, pues, cómo se analiza, ¿no? El fenómeno. Entonces, Encuentros en la tercera fase sería la primera. Es una película de 1977, ¿vale? Es de las primeras películas que hace este director y es una película que marca un antes y un después. Tenemos que tener en cuenta la fecha, ¿no? El contexto histórico. Es una película, para mí es de la, si no la más, de las más, digamos, verosímil a cómo podría ser ese contacto, ese primer contacto con una civilización extraterrestre. Lo he comentado en alguna otra ocasión que he hablado de esta película, no es la primera vez que hablo de ella, porque ya digo, la he visto, supongo que vosotros también, no sé cuántas veces. La he visto, pues sí, la he visto probablemente más de 5 veces. Entre 5 y 10 veces la habré visto. Porque es una película de esas películas que siempre le descubres un detalle, ¿no? Es compleja. A ver, la trama no es que sea compleja en sí misma, pero Steven Spielberg es un director que siempre nos aporta sorpresas, detalles, ¿no? Es muy, muy minucioso, muy detallista. Entonces, son películas de estas que cada vez que la ves, pues a lo mejor o no habéis pensado en algún detalle o algún punto de vista, ¿no? Entonces, es muy interesante, ¿no? Irla revisando. De hecho, os recomiendo volverla a ver, ¿no? Aunque supongo que la habréis visto también varias veces, ¿no? Encuentros en la tercera fase, la comenté no hace mucho también en otra charla, como os decía. ¿Por qué? Porque Encuentros en la tercera fase, claro, es la época de los años 70, siguiendo lo que yo llamo, bueno, yo y otros investigadores también, la narrativa OVNI, ¿no? La narrativa OVNI, ¿no? Sería ese discurso por parte de los gobiernos, sobre todo por parte del gobierno de los Estados Unidos, que es el que generalmente ha manejado la narrativa sobre este fenómeno. Bueno, pues viene controlando, ¿no? Todo lo que se difunde, se divulga, se publica sobre el tema los ovnis, ¿no?
Entonces, claro, en cuanto a esa tercera fase, estaría en esa primera fase de, bueno, para la redundancia, ¿no? Bueno, en tercera fase, no fase. No, pero bueno, estaría en esa etapa anterior del siglo pasado, del siglo XX, marcada por la ocultación. Es una narrativa ovni marcada por la ocultación del fenómeno. Es decir, sobre todo los gobiernos en general y Estados Unidos se destacan por esa ocultación, ¿no? Todo lo que tiene relación con el fenómeno ovni suelen ocultarlo, ¿de acuerdo? Hay mucha desinformación también, bueno, eso siempre ha habido, ¿no? Pero no es como ahora que estamos en una época de revelaciones, desclasificaciones. Sí que había habido desclasificaciones, pero menores. Lo de ahora, pues realmente sí que es verdad que está habiendo desclasificaciones significativas, ¿no? Y estamos asistiendo a cosas muy interesantes, ¿no? Pero bueno, ya os digo, no, en esta charla no me quiero centrar tanto en el tema de las desclasificaciones, que ya lo comenté en un anterior vídeo, ¿no? Sino más en el cine, ¿no? Como decía, ¿no? En las películas. Entonces, bueno, pues en cuanto a esa tercera fase, no os voy a explicar el argumento, ¿no? Supongo que la habéis visto muchos de vosotros. Si no la habéis visto, como siempre hago con las películas, os recomiendo que la veáis, porque vale mucho la pena, sobre todo si os apasiona el fenómeno ovni y todo esto. Es una película, ya os digo, que vendría por esa ocultación, ¿no? Ese ocultamiento. Bueno, pues lo típico, ¿no? Los militares, ¿no? En este caso, igual que los científicos, pues ante el posible contacto con una civilización extraterrestre, lo mantienen en secreto a la opinión pública. Y solamente ellos, los militares y los científicos, y en este caso, que se narra en la película, unos pocos elegidos, tienen la oportunidad de participar de ese primer contacto, ¿no? Ya os digo, la película está muy bien narrada, como en la mayoría de películas de Spielberg, y muy recomendable, y sobre todo volverla a ver, ¿no? Sí, sí. Bueno, si acaso luego igual retomo la película, porque bueno, todas están relacionadas, ¿no? Pero quedaos con esto, ¿no? De la perspectiva, ¿no? De cada película. En esta primera película, los extraterrestres, la perspectiva, o sea, como síntesis, ¿no? Que es lo que nos interesa, ¿no? La perspectiva que nos da Spielberg, el director, es de unos extraterrestres que son benévolos, ¿vale? No nos vienen a invadir, como en las películas clásicas de los años 50, ¿no? Aquellos ovnis de chapa y tuercas, ¿no? De que nos venían a invadir, ¿no? Aquellos extraterrestres. No, aquí no vienen a invadirnos, son benévolos y en todo caso quieren interactuar de forma, ya lo digo, benévola y compartir con nosotros, ¿no? En todo caso sus conocimientos, ¿no? Eso en el cuento es la tercera fase. Saltamos en el tiempo y entonces nos vamos ya a 1982. 1982 hay una película, E.T. el extraterrestre. Esta película al principio decía, bueno, ¿la saco o no la saco en la charla? Porque claro, es una película aparentemente infantil. Bueno, está destinada en principio a un público infantil. De hecho, yo la vi cuando era pequeño, no sé si tenía 9 o 10 años. Supongo que muchos de vosotros, los de mi generación, pues también la habréis visto de pequeños, ¿no? Es una película que sí, evidentemente, los protagonistas son niños, ¿no? Bueno, tiene ese tono infantil, ¿no? En cuanto a esta tercera fase, era más de tipo adulto, ¿no? Era una película más para adultos. El extraterrestre está pensada para un público infantil, pero bueno, la puedes ver a cualquier edad. De hecho, tiene muchas lecturas también, ¿no? Entonces, la he querido traer también aquí a la charla, porque creo que es muy interesante también, ¿no? Aporta también esa perspectiva, ¿no? En este caso también seguimos con la línea benévola, ¿no? Los extraterrestres también son benévolos. De hecho, el protagonista, el protagonista extraterrestre, no el niño, es un científico, concretamente un botánico, ¿no? Que viene a la Tierra, ¿no? Pues para ver vegetales y flores y bueno, pues bueno, no, ya la habréis visto. Si no la habéis visto también os la recomiendo, ¿no? Y en cualquier caso, lo que os decía son también benévolos, ¿no? Los extraterrestres de esta película, el extraterrestre en cuestión también, ¿no? Ya os digo, es un científico, entonces, claro, no tiene ninguna intención hostil, todo lo contrario. De hecho, una de las teorías de por qué nos visitan los extraterrestres sería esa, porque son científicos, igual que los seres humanos, si nos dedicamos en un futuro a explorar otros planetas,
en principio sería con fines científicos, ¿no? Pues si hubiese una civilización inferior, tecnológicamente hablando, ¿no? A nosotros, pues la estudiaríamos o estudiaríamos el entorno, el hábitat, ¿no? En este caso, yo os digo, son científicos de tipo botánico, ¿no? Bueno, también vemos que en este caso sigue la ocultación. Los militares también quieren ocultar, ¿no? El fenómeno, tanto los militares como los científicos. La actitud también es curioso, ¿no? Lo que os decía, ¿no? En todas estas películas, como vemos en estas, los extraterrestres manifiestan una actitud benévola, pero en cambio el ser humano, sobre todo el ser humano, no en este caso el protagonista, que es un niño y sus amigos, sino pensando sobre todo en los militares y los científicos, más los militares, ¿no? La actitud siempre es hostil, ¿no? El extraterrestre se ve como un enemigo, un supuesto enemigo, ¿no? En Encuentros de Tercera Fase, no, pero también hay un movimiento militar, ¿no? Se oculta, pero no sé, bueno, cuando veáis las películas o si las habéis visto, supongo que tendréis esa sensación, ¿no? De los seres humanos no son abiertamente hostiles, pero sí que, como si sucediera en la realidad, supongo, ¿no? Pues se tomarían muchas precauciones. Claro, aunque sean benévolos, nosotros, claro, no sabemos si su primera intención es benévola o no, o nos quieren invadir, o comer, o cualquier otra cosa, ¿no? Que pretendan hacer con nosotros, ¿no? Con los seres humanos. Claro, estamos hablando de civilizaciones que serían muy avanzadas, ¿no? Respecto a nosotros. Su tecnología, y por no decir su armamento, pues estaría a mucha distancia, no solamente sus planetas a años luz, sino esa tecnología también, por decirlo así, metafóricamente, estaría a años luz de la nuestra. Entonces, claro, supondrían un peligro, un teórico peligro. Si son benévolos, no, está claro. Pero claro, los militares serían recelosos, ¿no? Muy cautos, ¿no? En ese sentido. Entonces, pues en estas películas se ve eso, ¿no? Que sí que hay un acercamiento, un contacto, pero la forma de tratar a los extraterrestres, digamos que no sería la de unos amigos o muy benévola, ¿no? Y en el extraterrestre también se ve, ¿no? Es como el protagonista extraterrestre es tratado como una especie de conejillo de indias, ¿no? Claro, evidentemente, pues claro, los científicos contactan con una forma de vida extraterrestre que no conocen, le hacen toda una serie de pruebas y bueno, no deja de ser como un conejillo de indias, ¿no? Y pues a ver, si llega un visitante de otro planeta, quizá la mejor tarjeta de presentación, como digo yo, no sería tratarlo así, ¿no? Pues habría que tratarlo como esperamos que nos tratasen a nosotros, ¿no? Con unos mínimos, ¿no? De cortesía entre especies galácticas, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Pero bueno, ya os digo, es una película que, aunque aparentemente es infantil, sí que tiene una lectura que se puede leer en clave adulta y, en todo caso, recomendable. Continuamos con La Guerra de los Mundos. La Guerra de los Mundos es más reciente, ya saltamos a este siglo. Recordad, Encuentros de la Tercera Fase, 1977. E.T. el extraterrestre, que es la que acabo de hablar, 1982. Saltamos ya al siglo XXI, a 2005 concretamente, y es La Guerra de los Mundos. La Guerra de los Mundos, una versión moderna, porque claro, la versión en cine clásica, que ya he hablado también en algún otro programa, es la versión de Orson Welles, ¿de acuerdo? Que es de los años 30, creo recordar, del siglo pasado, ¿vale? En los años 30, no recuerdo exactamente el año, 1930 y algo, Orson Welles dirige la película La Guerra de los Mundos, que viene también la original, o sea, la fuente original, es una novela, un libro de H.G. Wells, que también lo conoceréis, todos los que os encanta la ciencia ficción, ¿no? H.G. Wells escribe La Guerra de los Mundos, eso ya nos vamos ya al siglo XIX, finales del XIX, creo recordar. La Guerra de los Mundos, el libro, de ahí en los años 30 se hace la película por Orson Welles. En los años 30 y en 2005 se hace esta versión por parte de Steven Spielberg, ¿vale? Es una versión también muy recomendable, muy interesante. Sale un actor muy conocido como Tom Cruise,
probablemente la habéis visto también muchos de vosotros, porque bueno, a ver, el cine de Steven Spielberg es muy conocido, ¿no? Y también no me quería dejar en el tintero, hablando de la Guerra de los Mundos, también, que hay una recreación también que os sonará, un programa radiofónico, porque Orson Welles también hizo mucha radio, ¿no? Aparte de cine, y entonces hay un programa radiofónico en el que Orson Welles hace una especie de experimento sociológico y simula que hay una invasión extraterrestre, que es la que se narra precisamente en la Guerra de los Mundos. ¿Vale? Esto también lo he hablado alguna vez y bueno, pues se lió una buena, ¿no? Hablando coloquialmente, ¿no? Porque claro, creo recordar que antes del programa se avisó a la audiencia, a los oyentes, que se trataba de una narración ficticia, que no eran noticias. Pero claro, la gente que se incorporó al programa se pensó que era un boletín informativo, como los que se hacen en la radio, ¿no? Cada X tiempo pues hay un boletín informativo, un boletín de noticias, y entonces, claro, pues, Orson Welles, pues claro, fue muy vehemente, ¿no? Narrando, y parecía realmente que estaba narrando, pues eso, una invasión extraterrestre. Claro, evidentemente, la Guerra de los Mundos, como su propio nombre indica, y como ya he dicho, ¿no? Es una invasión en toda regla, con esos ovnis, esos platillos volantes de chapa y tuercas. En la película de 2005 no, son más modernos, claro, evidentemente. La tecnología ha mejorado y claro, los extraterrestres ya no van en esos ovnis de chapa y tuercas, ni sus naves ni aparatos son tan rudimentarios, ¿no? O tan antiguos, ¿no? Por decirlo así. Pero bueno, sí que la perspectiva cambia. Claro, lo que os decía, en las dos primeras, Encuentros de la tercera fase y el extraterrestre, la intención, la actitud de esa civilización extraterrestre es benévola. Aquí no, claramente son malos, son malvados, porque nos quieren invadir. ¿De acuerdo? Entonces, claro, aquí los malos, los villanos, son los extraterrestres y los héroes somos los humanos, que iniciamos una resistencia, ¿no? Para resistirnos, intentar contraatacar, ¿no? A esos extraterrestres que nos pretenden invadir, ¿no? A pesar de su tecnología superior, ¿no? Bueno, es una película que también es recomendable, es interesante, ¿no? También tiene mucha acción, evidentemente, ¿no? Tiene más acción. Bueno, las otras dos también tienen acción, pero claro, al ser una película de invasión, pues hay escenas, pues ya incluso bélicas, se puede entender así, ¿no? Como escenas bélicas o de acción. Hay un poco de todo, ¿no? Hay, claro, al ser malos, los extraterrestres, malvados, pues tiene también un punto de terror, ¿no? De esos extraterrestres que nos quieren hacer daño, ¿no? Entonces tiene ese punto de terror, ¿no? De ciencia ficción, entre ciencia ficción y terror, ¿no? Muy interesante en cualquier caso, ya digo, como todas, ¿no? A ver, es que Spielberg, prácticamente todas sus películas son recomendables. Sí que es verdad que, bueno, yo sí me tengo que quedar con una, mi favorita, creo que lo he dicho en alguna ocasión, es Encuentros de la tercera fase. Quizá también porque es la primera que habla sobre el fenómeno ovni y probablemente es la más verosímil, ¿no? O de cómo nos gustaría, a mí también, que fuesen esos extraterrestres. Hombre, evidentemente, si podemos elegir, que sean benévolos, ¿no? Claro está, no nos gustaría que nos quisieran invadir, y más sabiendo que pueden tener una tecnología mucho más avanzada. Claro, si viajan entre estrellas, como siempre digo, su tecnología será mucho más avanzada. Bueno, pues ahí está, ¿no? La Guerra de los Mundos. Recomendable esta versión, como recomendable también la versión de los años 30 de Orson Welles, si no la habéis visto. Recomendable también, pues si podéis recuperar la locución esa radiofónica, ¿no? La narración radiofónica. O si no, leeros el libro de H.G. Wells, como todos los libros de H.G. Wells, ¿no? También es un genio de la ciencia ficción, ¿no? Y bueno, ya os digo, en esta, pues la perspectiva cambia, ¿no? Como vemos. Esta era 2005. Spielberg, sí que es verdad, yo documentándome para la charla, ¿no? Que os estoy haciendo, claro, tuve ahí una pequeña duda al principio, porque claro, había una película, el día de la Guerra de los Mundos, no recordaba que la había dirigido Spielberg. Claro, una cosa son Steven Spielberg como director y otra cosa como productor.
en esta charla os he traído, me interesan las películas de Steven Spielberg como director. O sea, las que ha dirigido, las que realmente ha intervenido creativamente, ¿no? Como director. Entonces, en La Guerra de los Mundos no recordaba que la había dirigido él, y sí, por eso os hablo. Esta versión de 2005, claro está. En la de Orson Welles probablemente ni había nacido Spielberg, ¿no? Claro, es de los años 30, ¿no? Y luego había otra película, curiosamente, que sí que recordaba Super 8, que probablemente la habéis visto también, si no todos, la mayoría de vosotros. Super 8 es una película en la que también se habla sobre extraterrestres. De hecho, recuerda bastante, en cierta manera, a ET, ¿no? También hay unos protagonistas que son niños, un extraterrestre. Bueno, el extraterrestre de Super 8 parece que es malvado al principio, luego resulta que es benévolo. Bueno, tampoco os hago aquí ningún destripe o spoiler, como se hace en inglés. Ya os he dicho que el propósito de esta charla no era desgranar las películas, ni destriparlas, ni explicar sus argumentos, porque bueno, tampoco, yo no, como digo siempre, no soy crítico literario, pero sí que es verdad que analizo las películas en base a los temas que nos interesan, ¿no? Y lo que os decía, ¿no? Super 8, que tenía la duda, pues Super 8 no está dirigida por Steven Spielberg, está producida, está dirigida por otro grande, que es JJ Abrams. JJ Abrams os sonará a muchos, porque es uno de los guionistas de la serie Perdidos, Lost, en inglés. Mítica serie, también de ciencia ficción. Y bueno, pues lo que os decía, y Steven Spielberg, como productor, también ha producido eso, películas y series, en este caso Super 8, que habla sobre el fenómeno OVNI. También ha producido Abducidos o Fallen Skies. Fallen Skies también una serie que probablemente habéis visto muchos, muy recomendable, sobre el fenómeno OVNI. También sobre una invasión, ¿vale? También vemos la actitud, en este caso malvada, ¿no? De los extraterrestres que nos quieren invadir. Lo que pasa es que Fallen Skies le da una vuelta de tuerca más al tema. Tampoco la destripo, como digo, pero sí que os digo que en Fallen Sky salen extraterrestres malos, que son los que nos quieren invadir, pero también buenos. O sea, hay una mezcla, ¿no? Muy interesante, ¿no? Porque claro, también podría darse el caso, ¿no? De que, ¿por qué no pensar que hay muchas civilizaciones extraterrestres y a lo mejor hay algunas, igual que hay seres humanos que somos buenos y otros malos, pues a lo mejor hay civilizaciones extraterrestres que su actitud hacia nosotros y en general es benévola y los hay que no, que son malvados y van invadiendo planeta tras planeta, ¿no? Bueno, pues eso, ¿no? Más que nada os quería situarnos en el contexto, ¿no? De Steven Spielberg como director, que es como me interesa aquí, ¿no? Las películas que ha dirigido y las que ha producido, ¿no? Entonces lo que os decía, Super 8, por ejemplo, la ha producido, pero no la ha dirigido. En cambio, La Guerra de los Mundos sí, por eso le ha traído aquí a la charla. Y bueno, la que nos interesa también ahora, la última, claro, estamos hablando de La Guerra de los Mundos, 2005. Y hasta 2026, ¿de acuerdo? Son 21 años, nada más y nada menos. 21 años hasta estrenar otra película sobre el fenómeno OVNI. De hecho, se le venía pidiendo desde el público, yo creo, que hiciera otra película sobre el fenómeno OVNI. Y es curioso y significativo, como dicen muchos, ¿no? Y a mí también me llama la atención, pero tampoco pienso en conspiraciones ni nada, ¿no? Porque la gente siempre se va al terreno de la conspiración, el sensacionalismo, ¿no? Como veremos. Entonces, y como hemos visto, ¿no? Y en este año que se habla de la revelación, que es una palabra, una de las palabras más buscadas en Google y más mencionadas en general, ¿no? En las redes sociales también, es revelación. Revelación, desclasificación, apertura, transparencia, ¿no? Lo que os decía, si en el siglo pasado, como he comentado en alguna charla, se caracterizaba por la narrativa OVNI que estaba en la ocultación, ahora es la transparencia, o la supuesta transparencia, como digo yo. Supuesta porque está por ver, ¿no? Realmente. Pero sí que, como comentaba al principio de la charla, en la introducción, sí que hay una intención, se ve, al menos de intentar ser transparente por parte del gobierno de Estados Unidos, ¿no? Ha habido comisiones, audiencias en el Congreso de los Estados Unidos, ya ha habido 2 audiencias, de hecho el otro día hubo una reunión que pedía desclasificar todo el material, se reunieron también diferentes personas,
para pedir la desclasificación total de todo el material que hay, que es bastante, sobre el fenómeno OVNI que tienen los Estados Unidos, pero bueno, de momento ya llevamos 2 grandes desclasificaciones recientemente este año y bueno, se ha desclasificado mucho material interesante, vídeos y tal. Lo que pasa, bueno, hasta ahora no, como ya comentaba anteriormente, no tenemos pruebas, así que digan irrefutables, ¿no? Aquello, la gran prueba, pero bueno, ahí está la cosa. No me desvío más en el tema de las desclasificaciones, como he dicho, vuelvo a la película del Día de la Revelación, en inglés, recordemos, Disclosure Day. Se estrena, como he dicho, este viernes 12 de junio, ¿vale? Y es la última película que ha hecho Spielberg. Vuelve al tema del fenómeno, al tema de los ovnis, al fenómeno ovni, todos lo esperábamos, los fans de Spielberg y del fenómeno ovni, ¿no? Por supuesto. Y bueno, quería también comentaros, hay una entrevista, porque claro, lo que os decía del sensacionalismo, ¿no? De la conspiración, ¿no? Mucha gente dice, precisamente Spielberg estrena esta película justamente el año de las revelaciones, que se dice incluso que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, va a hacer una gran revelación. Algunos dicen que si lo va a hacer coincidir con el día de la independencia de Estados Unidos, el 4 de julio. Otros que antes, que después, bueno, hay muchos rumores. Evidentemente las redes sociales están que bullen, como siempre, y claro, esto no hace más que darle más leña a ese fuego, ¿no? Entonces también incluso se decía, yo he leído y estoy cansado de leer en ciertos grupos, en las redes sociales, gente, investigadores, como digo yo, incluso investigadores que han participado en algún congreso sobre ufología, ¿no? Que van diciendo por ahí también, ¿no? Pues que, siguiendo esa línea de la conspiración, pues que Steven Spielberg, igual que el cine de ciencia ficción, es como una anticipación de lo que va a pasar. Como que Steven Spielberg tuviera información privilegiada, según estas personas, lo que se dice, ya os digo, incluso lo he leído en algún investigador, que parece ser que tuviera investigación privilegiada y nos quisiera avanzar o contar algo sobre esa revelación, ese primer contacto con estos extraterrestres, con esta civilización, ¿no? Por eso quería retomar una entrevista que se le hizo a Steven Spielberg, ¿no? Y leeros algunos extractos directamente de lo que nos dice el director, para que veáis, contrastéis lo que se dice, ¿no? En las redes sociales, en algunos casos, ¿no? Ese sensacionalismo y la realidad, que la realidad normalmente pues, es muy diferente, ¿no? Bueno, pues lo que os decía, este próximo 12 de julio, pues la estrena, ¿no? Y entonces, pues bueno, nos dice, vale, dice, pues bueno, le preguntan a Steven Spielberg si cree la existencia de los extraterrestres. Y entonces os leo lo que dice él textualmente. Dice, no sé más que ninguno de vosotros, pero tengo la fuerte sospecha de que no estamos solos aquí en la Tierra en este momento. Creencias, sospechas. Ya dice que no tiene conocimiento. No sé más que ninguno de vosotros, pero tengo la fuerte sospecha de que no estamos solos aquí en la Tierra en este momento. Y sobre eso hice una película. ¿Vale? Como vemos, él, pues bueno, es una ficción, es un deseo, como tenemos muchos, de creer que existen extraterrestres, de que nos pueden visitar o nos han visitado o nos van a visitar, pero, como dice, no tiene ningún conocimiento. Bueno, siguiendo lo que dice Spielberg, dice, bueno, continúa diciendo, dice, porque nadie debería pensar jamás que somos la única civilización inteligente en todo el universo. Pero eso lo piensan también muchos científicos. De ahí los proyectos de la NASA, el SETI, de búsqueda de vida inteligente extraterrestre. Es decir, es una creencia que tenemos muchos, de que existen no una, sino muchas civilizaciones extraterrestres en este universo que es, si no infinito, sí que es inmenso, ¿no? Entonces lo que dice, ¿no? Porque nadie debería pensar que jamás que somos la única civilización inteligente en todo el universo, dice Spielberg, así que desde niño he pensado que no estábamos solos. Eso es obvio. La gran pregunta es, ¿estamos solos ahora? ¿Hemos estado solos durante los últimos 80 años? ¿Hemos estado solos durante los últimos miles de años? Se hace preguntas que probablemente nos hemos hecho todos nosotros, ¿no? Entonces, claro, estamos hablando de creencias, de preguntas. Spielberg es una persona, pues claro,
con las inquietudes que podemos tener todos los que nos apasiona el fenómeno ovni, ¿no? Y se hace esas preguntas, expresa esos deseos, pero no dice que su película vaya a revelar nada secreto, ni que tenga información privilegiada, ni nada por el estilo, ¿no? Como vemos. Ahí voy, ¿no? Donde dice, no, eso, ¿no? Que Spielberg asegura que nunca ha visto un ovni, aunque expresó su deseo de presenciarlo. Dice textualmente: hice una película llamada Encuentros en la tercera fase, recordad la primera que hemos hablado, y ni siquiera he tenido un encuentro cercano. Ya no en la tercera fase, sino en la primera fase, es decir, simplemente observar un ovni, ¿no? Dice, ni del primer ni del segundo tipo. Y se pregunta Spielberg, ¿por qué no he visto nada? La mitad de mis amigos han visto ovnis o fenómenos aéreos no identificados. Y pregunta, casi enfadado, ¿no? Dice, ¿dónde está la justicia en eso? Si me están escuchando, ¿no? Entonces, claro, él mismo reconoce que no ha visto nunca un ovni. Un señor que ha hecho, como vemos, varias películas sobre ovnis. De hecho, para mí la mejor película que se ha hecho sobre el fenómeno, que se encuentra en la tercera fase. Y bueno, ahora estamos pendientes del Día de la Revelación, que también promete mucho. Quizá incluso sea mejor que Encuentros, no lo sé. Tendremos que esperar al viernes o más adelante para verla, ¿no? El viernes se estrena, como digo. Entonces, claro, dice Spielberg, ya para acabar, dice, no le tengo miedo a los extraterrestres. Creo que nuestra película, se refiere a la última, a Disclosure Day, el día de la revelación, creo que nuestra película sí toma en cuenta la posible desestabilización social que podría ocurrir si se anunciara que existe interacción con extraterrestres desde hace décadas, ya que provocaría una alteración en muchos sistemas de creencias. Pero no creo que sea una alteración letal en absoluto, ¿vale? Entonces lo que os decía es, volviendo a la película y a lo que hablamos, Spielberg, como muchos de nosotros, queremos creer que esos extraterrestres son buenos. Es decir, que tienen buenas intenciones y que ese primer contacto será positivo para la humanidad. Y él, pues como dice, así lo expresa en la película. Evidentemente, aunque fuesen benévolos, como también he comentado en alguna charla, eso provocaría, trastocaría, como digo yo, los pilares de nuestra civilización, de nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque tenemos unas creencias a nivel social, político, religioso, filosófico, ¿no? Confirmar, certificar, estar seguros de que hay otras vidas, formas de vida aparte del ser humano en este universo, pues claro, sería un cambio radical. De hecho, como se ha dicho, yo lo pienso también, sería el mayor descubrimiento de la historia de la humanidad, probablemente, ¿no? Algo radical que trastocaría todo, ¿no? Pero bueno, como vemos, Spielberg simplemente expresa sus deseos, sus preguntas, como todos, y bueno, pues no hay todo esto de la conspiración, que si tiene información privilegiada y tal, como decía, pues no, el mismo director reconoce que no hay nada ahí que pueda ser asombroso. Evidentemente la película promete mucho. Yo espero que esté al menos a la altura de Encuentros a la tercera fase. Quizá incluso la supere. Pero bueno, ahí está. Bueno, están las películas que os he dicho, ¿no? Estas cuatro películas, ¿no? Encuentros a la tercera fase, recordad. El extraterrestre, La guerra de los mundos y El día de la revelación. Todas dirigidas por Spielberg. Esta última, El día de la revelación, Disclosure Day. A ver qué tal. Esperemos que yo también lo espero. Tengo muchas ganas de verla. Y bueno, pues nada, también espero que os haya gustado la charla. Si no habéis visto las películas, os animo a verlas. Si las habéis visto, os animo a verlas otra vez. Con esta última tenemos que esperarnos al menos hasta el viernes, como digo. Y bueno, pues nada, también espero vuestros comentarios, vuestras opiniones. Y bueno, pues nada, a seguir soñando, ¿no? Que parece que este año estamos con muchas revelaciones, desclasificaciones. Y bueno, no sé, tal vez lo que se explica en la película, pues a lo mejor tenga alguna relación con la realidad, no lo sabemos. Habrá que seguir, como dije en la anterior charla, anterior vídeo, habrá que seguir las noticias y ver cómo evoluciona todo el tema sobre el fenómeno ovni y extraterrestres en general. Pues nada, hasta la próxima.